Se verán las caras en el Mundial y podría ser nuevo compañero de Lucho Díaz. La historia ya camina por los pasillos del mercado europeo, con Miami como telón de fondo para el cruce entre Colombia y Portugal, donde Luis Díaz y Bruno Fernández medirán pulsos. El partido promete ser un termómetro emocional antes de que los despachos decidan si ese choque será antesala de un vestuario compartido en el Bayern Múnich. El Bayern Múnich sostiene una estructura ofensiva que hoy intimida a cualquiera en el continente, con Luis Díaz encendiendo la banda, Harry Kane marcando el ritmo del área y Michael Olise aportando desequilibrio en los metros finales. La sensación en Alemania es que la máquina funciona, pero en el fútbol de élite siempre existe la tentación de empujar un poco más el techo competitivo. Siempre hay margen para afinar detalles en un equipo que ya domina registros de ataque en las grandes ligas de Europa, y esa ambición es la que explica que en los despachos del Bayern no se cierren a un golpe de mercado. Aunque se instaló la idea de priorizar perfiles jóvenes de bajo riesgo, la coyuntura abre espacio para un nombre que hoy mueve el termómetro del mercado. Las primeras apariciones de Jamal Musiala tras una fractura de peroné y una luxación de tobillo trajeron alivio deportivo, pero también recordaron que el regreso de una figura nunca es automático. A eso se sumó la irregularidad de Serge Gnabry, un factor que dejó al descubierto que el frente ofensivo, aún poderoso, puede padecer baches de continuidad cuando el calendario aprieta. En ese contexto, la conversación sobre el mejor volante ofensivo del mundo volvió a colarse en la agenda del Bayern Múnich. La cuenta especializada Score90 difundió una lectura que no pasó desapercibida en los despachos de Sabener Strasse, al ubicar a Bruno Fernández en la cima de un ranking que mide impacto, regularidad y peso específico en partidos que deciden títulos. La publicación que agitó el tablero incluyó una lista que recorrió el continente, con Nico Pas en el quinto escalón, Morgan Rogers en el cuarto, Fermín López en el tercero y YU de Bellingham en el segundo. El primer lugar para Bruno Fernández no fue casual, sino una fotografía del respeto que se ganó por su influencia sostenida en escenarios de máxima exigencia. El nombre del portugués no tardó en enlazarse con una situación interna en el Manchester United, donde el clima de vestuario pesa tanto como los resultados del fin de semana. Según la cuenta de X-Topskills Sports UK, Bruno Fernández dejó en claro que su continuidad depende de un factor que atraviesa la conducción del equipo. La versión señala que el mediapunta advirtió a la dirigencia que su futuro se movería si Michael Carrick deja el cargo, una postura que habría sido comunicada sin rodeos en los pasillos del club. La lectura interna es que la relación con el cuerpo técnico sostiene un equilibrio frágil, y que una modificación en ese punto podría desencadenar una salida de alto impacto. No se trata de un capricho aislado, porque la misma fuente remarcó que una parte importante del vestuario respalda la permanencia de Michael Carrick. Esa alineación de los referentes marca el pulso de un camerino que no quiere transitar otra reconstrucción apresurada, mientras el calendario aprieta y las exigencias de la Premier League crecen semana a semana. En paralelo, el Bayern Múnich aparece como el actor mejor posicionado en esa carrera silenciosa por el fichaje de Bruno Fernández. La sintonía con Vincent Kompany habría empujado el interés, con la lectura de que su llegada podría elevar el techo creativo de un equipo que ya domina métricas ofensivas en el plano continental. La posibilidad de que Luis Díaz sume a su costado a un conductor de ese calibre reconfigura la discusión táctica. El colombiano ha demostrado que su potencia se multiplica cuando recibe en ventaja y con un socio que entienda los tiempos del último pase. La hipotética sociedad con Bruno Fernández invita a imaginar un circuito de juego que acelere decisiones en los metros finales. El Bayern Múnich, acostumbrado a administrar figuras, sabe que el impacto de un fichaje de ese tamaño trasciende el césped. La lectura de mercado también incluye la proyección mediática, la respuesta de la grada y el efecto dominó en el vestuario. En ese rompecabezas, sumar al mejor volante ofensivo del momento reordena jerarquías y redefine liderazgos internos. Mientras tanto, Miami se prepara para ser un escenario con doble lectura. En el campo, Colombia y Portugal medirán fuerzas con el orgullo de representar banderas que no se negocian. Fuera del campo, el cruce entre Luis Díaz y Bruno Fernández será seguido por ejecutivos que miran cada gesto, cada diálogo, cada guiño que pueda anticipar una química futura. El Mundial funciona como un escaparate que no perdona. Un buen partido puede disparar valoraciones, mientras un tropiezo instala dudas en horas. Para Luis Díaz, el desafío es sostener la influencia que lo convirtió en pieza central del Bayern Múnich. Para Bruno Fernández, el reto pasa por liderar a Portugal sin que el ruido del mercado le quite foco en la cancha. En Múnich no ignoran que la narrativa de apostar por perfiles jóvenes chocó con la realidad de una temporada que exigió respuestas inmediatas. La irregularidad de Serge Gnabry y el proceso de recuperación de Jamal Musiala recordaron que los picos de rendimiento no siempre llegan cuando el calendario los reclama. En ese escenario, el debate por una figura consagrada ganó peso.
El frente ofensivo del Bayern Múnich hoy presume números que lo colocan por encima de sus pares en las grandes ligas de Europa. Luis Díaz empuja desde el vértigo, Harry Kane capitaliza cada ventaja en el área y Michael Olise suma desequilibrio en el 1 contra 1. La llegada de un conductor de élite podría convertir ese tridente en una estructura aún más dañina. Las conversaciones de mercado rara vez son lineales. Hay tiempos de silencio, llamadas que no se confirman y versiones que se filtran con intención. En el entorno del Bayern Múnich entienden que liderar una carrera no garantiza la foto final, pero también saben que la decisión de Bruno Fernández pasa por elegir un contexto que le permita competir por todo sin renunciar a su peso dentro del equipo. Para el Manchester United, la eventual salida del portugués abriría un vacío difícil de llenar. Su influencia en la gestación de juego y en la personalidad del equipo es un activo que no se reemplaza con una firma rápida. Por eso, el debate sobre la continuidad de Michael Carrick se volvió un asunto que desborda lo deportivo y toca la estabilidad de un proyecto que busca rumbo. El respaldo del vestuario a Carrick no es un detalle menor. En clubes de alta presión, la voz de los referentes marca la temperatura del día a día. Si la dirigencia opta por un giro en el banco, deberá gestionar una transición que no fracture el equilibrio interno. En ese contexto, la postura de Bruno Fernández aparece como un termómetro de clima institucional. La figura de Vincent Kompany también entra en la ecuación, porque su aval al traspaso revela una lectura táctica concreta. Un mediapunta que conecte líneas, acelere transiciones y sostenga la pelota en escenarios de vértigo encaja en la idea de un Bayern Múnich que no quiere ceder metros en la posesión cuando el partido se cierra. Para el Bayern Múnich, la ambición no se negocia. La institución se mide por títulos y por la capacidad de anticiparse al mercado cuando detecta una oportunidad. Liderar la carrera por Bruno Fernández no implica cerrar el trato, pero sí marca una intención que se filtra a los pasillos y condiciona las decisiones de los competidores. Luis Díaz observa el escenario con la serenidad de quien ya entendió el pulso de la élite europea. Sabe que los grandes proyectos se sostienen con socios que potencian virtudes. Si el destino lo cruza con Bruno Fernández bajo la misma camiseta, la exigencia será mayor, pero también la posibilidad de escribir capítulos que queden en la memoria del club. El Mundial actúa como un acelerador emocional. En cada edición, los relatos de mercado se mezclan con la urgencia del resultado inmediato. El cruce entre Colombia y Portugal no solo definirá un paso en el torneo, también alimentará la conversación sobre un futuro compartido que hoy vibra en los despachos de Múnich y Manchester. El cierre de esta secuencia todavía está por escribirse, pero la escena inicial ya quedó marcada. Miami verá cruzarse a dos protagonistas que hoy representan proyectos distintos y que mañana podrían compartir vestuario. El mercado no perdona a los que dudan. Entre el ruido del estadio y el murmullo de los despachos, la historia avanza sin pedir permiso.